Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús. Una vez más con la santa palabra de Dios. Y esta vez lleva el estudio de este momento, lleva como título ¿Quiénes persiguen y por qué? Podemos. Padre querido que habitas entre seres santos, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque vas a participar con nosotros en este estudio a través de tu Santo Espíritu para no entender la cosa que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén. Las persecuciones religiosas como recurso destinado a defender la sana doctrina o convertir a pecadores están abiertamente en contra de la naturaleza y el espíritu del cristianismo genuino. ¿Por qué se hicieron en nombre de Cristo y su Evangelio? ¿Podría renovarse en nuestros días? ¿Qué influencia y medida podían evitarla? ¿Sería una de ellas la transigencia en el error o la prudencia del silencio o la pasividad? Debido a que Jesús no guardaba el sábado de acuerdo con sus ideas, ¿qué hacían los judíos? ¿Qué hacían los judíos? Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle por cuanto hacía esta cosa en el sábado. San Juan capítulo 5, versículo 16. ¿Qué clase de ayuno es el más aceptable para Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar la carga de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Isaías capítulo 58, versículo 6. Esto es lo que hizo Jesús. Es el autor y señor del sábado. Además de asistir a los servicios religiosos y participar en ellos, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, aliviando a los oprimidos y restaurando a los inválidos, paralíticos y ciegos. En el día de reposo, por esto, aunque estaba perfectamente de acuerdo con la ley de Dios, la gran ley de amor, estaba en contra de la tradición y de la idea televisada de los judíos respecto al sábado. De aquí que lo persiguieran y procuraran matarlo. ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era de maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Pues sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 11 y 12. Si leéis la palabra de Dios, descubriréis que desde el principio todas las personas buenas fueron perseguidas porque eran buenas. Abel fue muerto porque su hermano, porque era bueno, y Caín no quería ni verlo. Comentando el trato de Isaac, hijo de Sara, por parte de Ismael, el hijo de la sierva, ¿qué principio siente el apóstol Pablo? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía el que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Otro ejemplo de persecución mencionado en la Biblia son Esaú, que vendió su primogenitura y persiguió a Jacob. Los dícolos y envidiosos hijos de Jacob persiguieron a José. Los idólatras egipcios persiguieron a los hebreos. El hebreo que maltrataba a su prójimo no aceptó a Moisés como mediador, una forma de persecución. Saúl, que desobedecía a Dios, persiguió a David, que temía a Dios. Israel en la apostasía persiguió a Elías y a Jeremías, que eran profetas de Dios. Nabucodonosor, muestra era de idolatría, persiguió a los 3 hebreos cautivos porque se negaron a adorar a ídolos. Los envidiosos idólatras príncipes durante el reinado de Darío persiguieron a Daniel porque osaba orar al Dios del cielo. Los asesinos de Cristo persiguieron a los apóstoles porque predicaban a Cristo. Pablo, antes de su conversión, perseguía a la iglesia de Dios. La historia de todas las persecuciones religiosas de los tiempos bíblicos no es sino una repetición del mismo fenómeno. Los impíos persiguen a los justos
y así seguirá siendo hasta el fin del conflicto entre el bien y el mal. ¿Quiénes, dijo San Pablo, padecían persecución? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué es esencial para que haya una amplia persecución religiosa? El control eclesiástico de la autoridad civil o la unión de la iglesia y el Estado. Siendo que la persecución es invariablemente incorrecta, ¿qué podría decirse respecto a los gobiernos perseguidores? De igual manera, ellos también actúan incorrectamente. No hay mucho que no parecen percibir que la violencia de la religión es antirreligiosa y que quiera esté en el error, el perseguidor no puede ser justo. ¿No ha estado casi todos los gobiernos siempre en error en asuntos religiosos? Dios nunca fuerza la voluntad o la conciencia, pero para someter a los hombres al pecado, Satanás recurre a la fuerza para lograr su propósito. Él obra por medio de gobernantes religiosos y seculares, influyendo en ellos para que promulguen y pongan leyes humanas en posición a la ley de Dios. ¿Bajo qué terrible engaño dijo Cristo que los hombres perseguirían a sus prójimos? Hasta cosa os he hablado, para que no tengáis trompiezo. Os impulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. San Juan capítulo 16 versículos 1 y 2. ¿Quién es el primer homicida? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Juan capítulo 8 versículo 44. Cuando Santiago y Juan deseaban pedir que descendiera fuego del cielo para consumir a los samaritanos que no recibieron a Cristo, ¿qué le dijo él? Entonces, volviéndose él, le reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. Lucas capítulo 9, versículos 55 y 56. ¿Ha pretendido siempre el papado tener autoridad para perseguir? Sí. Que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido jamás en la humanidad. No será puesto en tela de juicio por ningún protestante que tenga un conocimiento más o menos amplio de la historia. Por otra parte, los documentos relativos a muchas de sus persecuciones son en realidad ahora tan escasos que es imposible formarse un concepto cabal de la multitud de sus víctimas, y es absolutamente cierto que la facultad de la imaginación no pueden comprender adecuadamente su sufrimiento. Increíble. ¿Qué precepto divino, si se le aceptan y obedecen, suprimirán toda opresión y persecución? Amará a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículo 39. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo capítulo 7, versículo 12. ¿Qué no hace el amor? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13, versículo 10. ¿Cómo bendice Cristo a los que son perseguidos? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículos 10 y 12, y Apocalipsis 2, 6 y de 6 del 9 al 11. Así, mis queridos hermanos, que nosotros vendrá un tiempo de persecución. Si Dios es Dios bueno, que respeta la conciencia de cada uno, nosotros también tenemos que respetar la conciencia de otro, porque si Dios lo hace, ¿quién somos nosotros para no hacerlo? Oremos. Padre querido, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, siempre a respetar la conciencia de los demás. Bendícenos siempre a estar del lado correcto. En el nombre de Jesús.